Comenzamos. Okay. Pablo le escribe a esta iglesia en Roma. Cuando dimos la introducción estábamos hablando acerca de cómo Pablo en este momento de su vida todavía no conocía a los romanos. Hemos visto tanto que, y no les he repetido tanto lo que es el tema del libro, el por qué lo escribe, que les pregunto o no les pregunto. Mejor no les pregunto, la próxima que tengamos les pregunto ya. Sí, pero abusos, acuérdense de qué se trataba el libro y por qué lo escribe. Pablo le escribe a la iglesia de Roma porque no lo conocía. ¿Sí? La iglesia de Roma no conocía a Pablo en este momento, en este punto de su vida. Pablo todavía no había tenido la oportunidad de ir a ministrar a Roma. Sin embargo, era algo que él quería esparcir el evangelio todavía más hacia el oeste, hacia nosotros, hacia, obviamente América no estaba pegado en ese momento a España, pero él quería llegar a España, ¿sí? Una cosa que les decía era de que yo creo que si Pablo llegaba a España, hubiera llegado a España, no hubiera muerto en Roma, sí llegaba hasta acá, hasta América, se me hace. Y le hubiera, de alguna forma, pues Dios lo hubiera usado para ¿cómo se llama?, llegar a los nativos americanos. Pero bueno, Pablo no conocía a los romanos en este punto, cuando él escribe la carta. Más adelante vemos en el libro de los Hechos que sí llega a Roma, llega ante el César, haciendo su caso y todo, y ahí está en Roma, ¿sí? Llega a predicar. Más adelante pues muere como mártir ahí en Roma. Pero bueno, entonces Pablo le escribe y vemos en su salutación cómo él tenía, o en su saludo, cómo él tenía muchas ganas de ir a Roma. Él les dice: deseo verlos, comunicarles un don espiritual a fin de que sean confirmados, que ya hablamos de eso y hablaba acerca del evangelio. Él quería compartirles el evangelio, quería hacerse conocido entre ellos porque no lo conocían. Quería también, más adelante en esta carta, él menciona en el capítulo 15, quiero ir a España pasando por Roma y que ustedes me encaminen y me lleven para allá, para España. Quería hacer Roma su Antioquía, ¿sí? Mencionamos eso en las clases pasadas, de cómo Pablo tenía un centro de operaciones en Antioquía y era donde siempre volvía a caer. De ahí partía y regresaba, ¿sí? Pablo quería que Roma fuera eso, ¿sí? Porque imagínate irse hasta España y luego regresarse hasta Antioquía, que si tú ves los mapas en algunas Biblias un poquitito más caras vienen mapas atrás y los viajes de Pablo, y te vas a dar cuenta de que Pablo partía de Antioquía y regresaba a Antioquía, ¿sí? Y Pablo quería eso. Pablo quería que Roma fuera su centro de operaciones hacia el oeste, más hacia el oeste. Y esa es una de las intenciones del por qué Pablo también escribe el libro de Romanos, o la carta más bien a los romanos. Quería hacerse conocido entre ellos, quería que lo conocieran, y también porque vamos a ver en el capítulo 3 que de Pablo se hablaba mal, ¿sí? Difamaban a Pablo. Y también Pablo escribe la carta a los romanos para que los romanos supieran qué era lo que verdaderamente Pablo creía. Vamos a ver en el libro de Romanos que, más conforme avancemos, vamos a darnos cuenta de que no trata tanto de un problema en específico, no está lidiando con un problema que esté sucediendo en esa iglesia en específico. Nada más había un asuntillo ahí que vamos a ver en el capítulo 14 y 15 entre judío y gentil, pero eso ya va a ser más adelante. Había un pleitecillo, pero nada más de lo que había oído. No había estado ahí, no había tenido una interacción con ellos así personal. De hecho, la carta a los romanos es un poquito impersonal, en el sentido del cómo escribe en contraste con otros, cuando ya los había visitado, que les dice: ya he ido a ustedes, ya fui a ustedes, arreglen esto, sí. La mayoría de las cartas de Pablo, cuando las escribe, es para resolver un problema, y resolviéndolo enseña, ¿sí? Lo resuelve enseñando. Aquí nada más enseña, empieza enseñando, hablando de cómo el evangelio, ¿sí? Su mensaje, el mensaje que Pablo se manejaba era el del evangelio, que no nada más era para los bárbaros, que no nada más era para los no sabios, sino para los sabios, sino para también a los que están en Roma, ¿sí? Y no era un mensaje del cual Pablo se avergonzara, porque probablemente, como pues se había oído de Pablo, decían: no, pues Pablo nada más le predica a los bárbaros, Pablo nada más le predica a estos, pero no le predica a los intelectuales, no le predica a los sabios de este mundo. Y Pablo les dice: no es que yo me avergüence del evangelio. Más adelante vemos, no he tenido chance de ir allá, o bueno, más atrás, aquí donde les dice: hasta ahora he sido estorbado, ¿sí? Hasta ahora no he tenido oportunidad de ir hasta allá, hacia ustedes, pero no es que yo esté avergonzado de este evangelio, que nada más sea para los no sabios, o para los bárbaros, o para los no griegos,
¿sí? Sino que es para los griegos y es para los sabios y es para ustedes que están en Roma también, ¿sí? Y lo que Pablo dice es, no me avergüenzo del Evangelio, no es un mensaje del cual yo me esté avergonzando y por eso no lo he llevado a ustedes, sino que no me avergüenzo de él porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No sé si habéis puesto atención en el libro de los Hechos que Pablo primeramente va a las sinagogas de los judíos. Cada ciudad que va a la sinagoga, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver en el capítulo 9 del libro de Romanos, Romanos 9, que él tenía un ardiente deseo por la salvación de Israel, ¿sí? 9 y 10 menciona esto al principio, dice, yo quisiera ser anatema, yo quisiera estar separado de Cristo con tal de que mi nación sea salva. Obviamente sabemos que eso no puede suceder, uno no puede darle la salvación a toda una nación, ¿sí? Esta nación, no, la salvación es algo personal, es algo que tú recibes, cosa que Israel no hizo en ese momento en su totalidad, ¿sí? Y que no está haciendo en este momento tampoco en su totalidad. Hay judíos, hay israelitas que sí están creyendo, pero en realidad es la minoría en comparación a todo Israel, ¿sí? Después dice, este es el tema del libro, el Evangelio de Dios y la justicia por medio de la fe. De esto se va a tratar una vez que lidiemos con el capítulo 1, 2 y la mitad del 3, que de esto se trata el libro. La justicia que es por la fe, ¿sí? Que viene empaquetada en el mensaje del Evangelio. A partir del 3 y medio hasta como por el 12, no, como hasta el 11, es todo este argumento de la justicia que es por la fe. La justicia que es por la fe empaquetada en el Evangelio, predicada a ti en el Evangelio. Ya después te mencionan ciertas cosas acerca del Evangelio y de cómo vivirlo, ¿sí? Entonces comenzamos el argumento de la necesidad de la persona, ¿sí? De la culpabilidad del hombre, o volteándolo o poniéndolo en otras palabras, la necesidad de justicia. Hablamos de la justicia necesaria para poder ser acepto delante de Dios, es la justicia de Dios, no tu justicia, no la justicia de alguien más, no la justicia que te atribuya tu mamá, tu papá o alguien por quien trabajes, o la escuela en la que estudiaste, sino Dios. La justicia de Dios, esa es la que necesitas. Algo menor a eso merece el infierno, merece la ira de Dios, ¿sí? Vemos como Pablo, a partir del versículo 18 en adelante, va a hacer un recuento de la historia de la humanidad, de cómo Dios se ha manifestado al hombre desde la creación del mundo, ¿sí? Esto no está hablando específicamente de ti, y esto no es para decir que tú no fuiste o tuviste pecado o eras culpable. Esto no es para decir, no, pues yo entonces soy mejor que los que estaban antes de mí. No, esto es para decir que cómo desde la creación del mundo el hombre ha rechazado a Dios, ¿sí? Dios se ha manifestado a ellos y el hombre lo ha rechazado, lo ha hecho a un lado, lo ha cambiado la verdad de Dios por la mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a leer del versículo 18 al 32 y luego ya vamos a explicar dónde nos quedamos en el 22. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Contra quiénes se revela la ira de Dios? Contra los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué verdad? Ajá, la verdad de la existencia y poderío de Dios, ¿sí? Entonces dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, esto de aquí de que se revela desde el cielo, ¿sí? ¿A qué te lleva? La ira de Dios se revela desde el cielo, ¿a qué historia te lleva? Si estamos hablando de la historia de la humanidad. En la creación se vio el diluvio. El diluvio, Sodoma y Gomorra, ¿sí? El hombre sabe, por eso dice, desde el cielo se ha revelado la ira de Dios contra los que detienen la justicia, ¿sí? Por eso empieza con esto, diciendo cómo, te mencionaba, es un recuento de la historia, cómo desde el principio, desde la creación del mundo, ¿sí? Dios se ha manifestado a ellos
Y ellos han detenido esta verdad de Dios en injusticia, y contra ellos se ha revelado la justicia de Dios, la ira de Dios, perdón, y el hombre el hombre sabe que si hace algo malo le debe pasar, ¿cómo se dice? Como la paga la consecuencia de su acto, sabe que el karma, como le dirían, ¿sí? Mundanamente. Entonces vamos a ver, porque lo que de Dios se conoce le está manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Sí, hablamos de esto la semana pasada y pueden leerlo, escuchar el audio que les vamos a pasar, porque ya no me quiero tomar tiempo en esto. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿sí? ¿Por qué no tienen excusa? Porque han sido reveladas todas estas cosas, las cosas invisibles de Él han sido claramente vistas. Un ejemplo nada más rápidamente de lo que esto significa es, yo no tengo que enseñarte a ti, o no le tengo que enseñar a Yagna, ¿sí? Oye Yagna, hay un sol, porque Yagna claramente puede ver eso todos los días, hay un sol. Alguien le tiene que explicar cómo funciona el sol, ¿sí? Pero tú puedes desde la creación saber que hay un Dios, puedes saber que hay un Dios, puedes conocer de Dios. Más bien, si puedes conocer de Dios, acerca de Dios, que hay un Dios, pero no necesariamente puedes conocer a Dios completamente, ¿sí? No puedes conocer, por decir, por un árbol o por el planeta Tierra y todo eso de que, ok, Jesús murió por mí, pagó por mis pecados, y sí, pero puedes conocer que hay un Dios, puedes conocer lo que dice ahí, su poder y deidad, su eterno poder y deidad, ¿sí? El problema, te mencionaba hace ratito, no era que ellos tuvieran pecado, no era que ellos no conocieran a Dios, es que habiéndolo conocido, no le glorificaron como a Dios, ¿sí? Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Su corazón, que era necio, fue entenebrecido, ¿pero por qué? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias. No porque nacieran de esa manera, no nacieron odiando a Dios, no nacieron reprobados, por así decirlo, que es una palabra que vamos a ver más adelante. No nacieron con una mente reprobada, llegaron a un punto de una mente reprobada, ¿sí? Por haber conocido a Dios y no haberle glorificado como a Dios ni darle gracias. Por eso no tienen excusa, ¿sí? El decir que una persona nació odiando a Dios, el decir que una persona nació con una mente reprobada, es decir, Dios, tú me hiciste así, Dios, yo nací de esa manera, esa es la perfecta excusa, tú me hiciste así, tú me hiciste para que te odiara, ¿sí? Que mencionábamos también, hay creencias o hay doctrinas acerca de eso, de que Dios te hizo, o Dios hizo al hombre y lo hizo para que lo odiaran, unos para que lo odiaran, otros para que lo amaran, unos para ser salvos, otros para ir al infierno y todo eso. No es cierto, aquí estamos viendo, no tienen excusa porque habiendo conocido a Dios, o sea, no era que Dios no se revelara a ellos, no era que Dios no quisiera que ellos lo conocieran, ¿sí? o que ellos fueran parte de su pueblo, sino que Dios habiéndose revelado a ellos, ellos decidieron no glorificarlo, decidieron no darle gracias. Tener una actitud de gratitud, tener una actitud de agradecimiento te humilla. Y no en el sentido de, ¿sí? Sino que te hace humilde, te hace saber que tú no eres tu proveedor, ¿sí? Que tú no te creaste a ti mismo, que tú, por decir, nada de lo que tú puedas hacer o pudiste haber hecho te hizo hacer que tú nacieras y crecieras en el vientre de tu madre, ¿sí? No, necesitaste la ayuda de papá y mamá, ¿sí? Para poder nacer, ¿ok? Entonces dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, les mencionaba. Ellos diciendo, no hay un Dios, buscan la razón de todo lo que existe. Eso es tonto, buscan a Dios, pues Él es la fuente de vida. Es como, igual otra vez, como si, bueno, no te voy a poner aquí, como si alguien dijera, no existe el sol, ¿sí? No hay un sol. Y dijera, vamos a buscar la fuente de calor que nos calienta todo el día, todos los días. Bueno, pues ¿qué es? El sol, ¿sí? Entonces, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vamos a leer hasta el 32. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. No nacieron con las pasiones vergonzosas. ¿Sí? O sea, no nacieron haciéndolo, no nacieron reprobados, no nacieron, sí, haciendo esto. Fueron encaminándose hacia eso. Dios los entregó a causa de esto que vemos acá. Rechazaron a Dios, dijo Dios, pues bueno, tú sabes. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, esto en el inglés, que ahorita se las pongo, dice, y como ellos no quisieron tener en su mente a Dios, ¿sí? Dios los entregó a una mente reprobada, o sea, una mente sin Dios, para hacer cosas que no convienen. ¿Qué cosas que no convenían? Estando atestados de toda injusticia, las cosas que no convienen eran fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Mira cómo lo pone también esta junto con, al lado de inventores de males y de necios y desleales. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, otra vez, ellos ya sabían la ira de Dios, ellos conocían que Dios había revelado su ira, ellos sabían que había un Dios, pero no le glorificaron a Él, sino a la creación sobre el Creador, que los que practican tales cosas, ¿cuál es el juicio de Dios? Que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Sí? Les mencionaba, no me acuerdo si la semana pasada o la antepasada, estos no son versículos muy de aleluya, ¿sí? Son versículos en los que hablan acerca del declive del hombre, de cómo el hombre empezó de una manera así, y Dios se reveló al hombre, y el hombre decidió rechazar a Dios, hacerlo a un lado, sacarlo de la ecuación, sacarlo de su vida, no considerarlo, no tomarlo en cuenta. Y Dios dijo, bueno, pues tú sabes, ¿sí? Fue el por qué, llegó al punto de esto, de cosas que no convienen. Entonces vamos a empezar en el versículo 23, ¿sí? Nos quedamos en el versículo 22 la semana pasada, está el audio ahí para que lo revisen. Vamos a leer nada más el versículo 22 para seguir. Profesando ser sabios se hicieron necios, ¿sí? Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Sí? Salmo 14:1 dice esto, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cada persona que diga no hay Dios, la Biblia lo considera una persona necia. ¿Sí? ¿Por qué? 14:1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos todo un testimonio de que hay un Dios. Nos damos cuenta de que incluso estas personas que estaban súper malvadas, estaban ya súper corruptas o corrompidas, ¿sí? Sabían que había un Dios. Su problema no era que no supieran que había un Dios. Su problema era que no le glorificaron a este Dios. No glorificaron a Dios, ni le dieron gracias. ¿Sí? Entonces, el que ahorita dice, ¿cómo se llaman? Ahorita no creo que uno piense que los de antes, las personas de antes son más inteligentes que nosotros. No, nosotros tenemos tecnología, nosotros sabemos y tenemos tanta educación y tantas cosas. Sin embargo, en aquel entonces reconocían que había un Dios y ahora no. Ahora dicen, no hay Dios. Como que dieron un paso para atrás en lugar de uno hacia adelante. ¿Sí? En cuanto a las cosas importantes, dimos un paso para atrás, hablo de la humanidad en general, ahorita, hoy en día, este tiempo, en lugar de uno para adelante. Bueno, pero es que tenemos invenciones y todo, a lo mejor tenemos papel de rollo, ¿sí? Cosa que no tenían aquellos, pero en cuanto a las cosas importantes, dimos un paso para atrás. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Entonces, y cambiaron la gloria de Dios. Bueno, fíjate el argumento, el debate entre el evolucionista y del creacionista. El creacionista dice, mira toda esta evidencia que apunta a Dios. Todo lo que vemos, toda la creación, mira toda esta evidencia que apunta a Dios.
Y el creacionista dice, mira toda esta evidencia que apunta a nada. Digo, el evolucionista dice, mira toda esta evidencia que apunta a nada. ¿Sí? Remueven a Dios de la ecuación. Yo creo que si una persona, si los de la NASA ahorita se encontraran una casa, una casa, ¿sí? Ahí en Marte, su conclusión no sería, se hizo sola. ¿Cuál sería? ¿Hay vida? Vida inteligente en Marte. ¿Sí? No concluirían, explotó y se formó esta casa. Pues no. ¿Sí? Bueno, profesando ser sabios, se hicieron necios. Pero ¿por qué acá en la Tierra dicen, no, pues todo es resultado de que explotó, que es matemáticamente imposible? Pero bueno, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de Dios, de hombre corruptible, perdón. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible a la gloria del hombre, ¿sí? De animales, de reptiles. Podemos ver todo eso en la antigua Grecia, todas sus estatuas y cómo alababan al hombre, ¿sí? Cómo alababan a las imágenes. Les mencionaba también la vez pasada cómo a veces se dice, no, es que tu cultura, respeto tu cultura y que no sé qué, mexicana, tu raíz mexicana. Y la verdad, les decía, a mí no me importa esa cultura que pues era una cultura pagana. ¿Sí? Adoraban al sol, la luna, la estrella, la serpiente, ¿sí? Entonces, ¿por qué voy a tener respeto en el sentido de admiración de algo que no era dirigido a Dios? ¿Sí? O sea, respeto y todo, y no voy a ir a un museo y quemarlo. Pero todo eso es rastro de idolatría, todo eso es rastro de cosas de estos hombres que no buscaron a Dios, sino que buscaron a la creación, que son estas personas que están listando. O sea, el hombre desde la creación del mundo, abandonando al Dios, ¿sí? Verdadero, y adorando a sí mismo, adorándose a sí mismo, adorando a lo creado, ¿sí? Al sol, a la luna, a las estrellas, a los animales, por sobre el creador. Les mencionaba, o sea está bien, o sea, apreciar, no, pues está bonita la pintura y todo eso, pero de eso a decir, hombre, qué hermoso, qué excelso, no sé, lo alabo, porque hay personas que pelean a uñas y dientes por la cultura, por eso, entonces, pues, pero bueno, la gloria de Dios sí describe cómo es Dios. Dice aquí que cambiaron la gloria de Dios del Dios incorruptible, que es incorruptible, que no está corrupto, que es algo perfecto, ¿sí? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible, ¿sí? La gloria de Dios describe el cómo es Dios. ¿Gusta agua, hermano? ¿Quiere agua? Ok. ¿Sí? ¿Cómo es Dios? Dios es perfecto, Dios es honesto, Dios es puro, ¿sí? Como nada ni nadie en el mundo, ese es Dios. En el mundo nadie es perfecto, eso es algo que escuchamos mucho, ¿sí? Nadie es perfecto, ¿sí? Claro. Sí, claro, perfecto y bueno solo hay Dios, y eso lo vimos también hace 2 semanas, creo. Hace 2 semanas vimos eso con el joven rico que le dice, maestro bueno, ¿sí? Y Dios le dice, bueno solo hay uno, Dios. Jesús dice, bueno solo hay uno, Dios. ¿Sí? Y eso es verdad, o sea, perfecto y bueno solo hay uno. Entonces, ¿cuál es la gloria del hombre? ¿Qué fue lo que cambiaron? ¿Cómo cambiaron la gloria del Dios incorruptible a la gloria del hombre? Vamos a Isaías 40. Isaías 40 nos habla de la gloria del hombre. Vamos a Isaías 40. Isaías 46. Dice, vos que decías, vos que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria, todo el hombre en toda su plenitud o esplendor, ¿sí? El hombre que tú digas, este es el más buenazo de todo el mundo, ¿sí? El más cool, es una florecita, ¿sí? Una florecita. Todo lo que tú puedas llegar a hacer por tus propias fuerzas, ¿sí? Equivale a una florecita que se seca y se marchita. La hierba se seca, o sea, la carne se seca, y la flor se marchita, o sea, lo que llegues a acumular aquí en la tierra se va a marchitar, ¿sí? Porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo.
sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Sí? Si tú quieres saber un poquito acerca de cómo es todo lo que hagas aquí debajo del sol, lee Eclesiastés y te vas a deprimir. Si dependes si todo lo que vives, o si por todo lo que vives es en el por el aquí y el ahora, ¿sí? Lee Eclesiastés y te vas a deprimir. Te dice Eclesiastés, todo esto, todo lo que tú hagas debajo del sol, todo lo que tú logres, todos tus reconocimientos, todos tus trabajos, todos tus avances, todos ¿cómo se dice? Ascensos, al final es como perseguir el viento, dice. Al final es como perseguir el viento, o sea, algo intangible. Te dice también, tu vida es como un soplo en la eternidad. ¿Sí? Entonces, si quieres deprimir a alguien, ponlo a leer Eclesiastés. Termina de una manera más direccionada, bien direccionada, diciendo, después de considerar todo lo que está debajo del sol, que es vanidad de vanidades, dice, me di cuenta de que lo que debo hacer nada más es servir a Dios. Dices, lo único de provecho, lo único eterno que vas a hacer en esta tierra. ¿Sí? Todo lo demás se va a marchitar. Tu gloria aquí en la tierra se va a marchitar. ¿Sí? Cualquier cosa que tú llegues a hacer se va a marchitar. Entonces, esto es lo que cambió el hombre. Cambió lo que permanece para siempre por algo que se marchita. Como Selena, como la flor. Se marchitó. Entonces, esa es la gloria del hombre para ti, ¿sí? Algo marchitable, ¿sí? Todos los dioses, considera esto, todos los dioses que se hicieron o se inventaron en aquel entonces, ¿sí? Eran versiones rebajadas o disminuidas de nuestro perfecto, justo y recto Dios. Sí. El Dios de esto, el Dios de aquello, el del amor, el Dios del trueno, el Dios, sí. Y el creador de todo hizo todo eso. ¿Sí? Los dioses griegos, los que estaban en las obras clásicas, y Hércules, Zeus, todos estos, en estos escritos, estos dioses, sí, hay mucha inmoralidad. De que este dios se metió con esta diosa y que no sé qué, y que esto causó, así, e hizo esto, ¿sí? Hay mucha inmoralidad, hay mucho engaño, ¿sí? Por esto cambiaron la gloria incorruptible de Dios. El Dios que es perfecto, el Dios que no miente, el Dios que no falla, lo cambiaron por uno que falla, por uno que miente, por uno que engaña, ¿sí? A semejanza del hombre. ¿Sí? Así es. Interesante eso, sí. No como Dios que nos hizo a semejanza suya, sino que ellos quisieron hacer a Dios a semejanza de ellos, de su propia inmoralidad, de sus incapacidades, de todo esto. ¿Dónde queda entonces la gloria de Dios? ¿Dónde queda entonces un Dios que valga la pena servir? Yo no quiero servir a un Dios que esté a mi nivel. Un Dios que pueda fallar. ¿Dónde queda entonces lo glorioso de Dios al hacerlo humano? Al hacerlo humano en el sentido de que engaña, miente, fornica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo único que pudo tomar forma de hombre y fue perfecto fue Jesús, y en representación de Dios, y vemos cómo la Biblia nos dice que Él fue tentado en todo lo que nosotros seríamos tentados o hemos sido tentados, pero sin pecado. ¿Sí? Ahí está la gloria de Dios, ahí está lo glorioso de Jesús. Y por eso es que Él es digno de ser alabado, digno de ser glorificado, digno de ser adorado, que es perfecto. Él es alguien a quien aspirar, a quien voltear a ver y decir, wow, ¿para qué algo igual a mí? ¿Para qué algo desechable, algo que se marchita, algo que perece? ¿Dónde está lo glorioso en eso? ¿Sí? ¿Dónde está la gloria y perfección de Dios? ¿Sí? Entonces sus invenciones no son gloriosas, no fueron gloriosas. Sus dioses inventados no fueron gloriosos, sino algo tonto, una patética intención de asemejarlo a Dios. Fue eso.
no valía la pena seguir ni adorar a estos dioses. Hay una frase que dice, nos convertimos en el Dios que adoramos. ¿Y qué clase de Dios adoraban ellos? Dioses inmorales, dioses impíos, ¿sí? Y llegaban al punto de, bueno, pues si mi Dios hace esto, ¿por qué yo no? ¿Sí? Siempre recuerda esto, un consejo que todas las mamás cristianas dieron alguna vez, que a lo mejor no saben en qué contexto está o de qué se trata, pero es un buen consejo y de hecho es verdad, así como te lo aplicaban, sin saber que igual y el contexto de ese capítulo, pero mala doctrina te lleva a mal comportamiento, o como te decían las mamás cristianas, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, citándote 1 Corintios 15:33. Sí, el que con lobos anda, aullar se enseña, ¿sí? Esa es ya la de acá del mundial. Sí, en el contexto de 1 Corintios 15:33 que dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, es la resurrección, ¿sí? Ese es el contexto, la resurrección de los muertos, de eso se trata todo el capítulo, y de cómo sí existe la resurrección de los muertos, y cómo si no existiese la resurrección de los muertos, nuestra fe sería vana. Ese es el contexto de 1 Corintios 15. Y cuando habla acerca de esto, de que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, está hablando de personas que decían, no hay resurrección de los muertos, ¿sí? Entonces, a lo que se refería era, mala doctrina lleva a mal comportamiento, ¿sí? Eso es de lo que se trata. Te digo, no te lo explicaban así en ese contexto porque a lo mejor no sabían, a lo mejor unas sí y otras no, que de eso es de lo que estaba hablando, de personas que estaban diciendo no existe la resurrección de los muertos, y esas son las malas compañías que corrompen las buenas costumbres o lo enseñado ya o las acciones, ¿sí? Esto lo vimos en Gálatas, cuando Pablo se enoja con ellos, porque tenían mala enseñanza y porque sabía que al estar en este caso bajo la ley, el pecado iba a explotar en lugar de disminuir, ¿sí? El pecado se iba a incrementar. ¿Por qué? Porque Romanos 5:20 o 21, no me acuerdo, dice que que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Entonces, lo que estaban haciendo estos Gálatas era hacer que abundase más el pecado. Y para lo que Pablo dice, no hagan eso, ¿sí? Las malas, en otras palabras, o resumido, es las malas costumbres, pero las malas compañías, que vendría siendo los judaizantes, corrompen las buenas costumbres, ¿sí? Entonces, mamá no estaba del todo mal cuando te mencionaba ese versículo, ¿sí? Entonces comenzaron a adorar lo que podían ver, a ellos mismos, a la creación, a las aves, los cuadrúpedos, a los reptiles. En lugar de mirar a Dios, el ser humano se miró a sí mismo, se involucró en especulaciones vanas y pensó que era sabio mientras todo el tiempo estaba siendo un tonto. ¿Por qué? Porque hizo sus ideas, sus opiniones y especulaciones el estándar y la ley de la vida en lugar de la voluntad de Dios, ¿sí? Sus experiencias las hizo el estándar, sus vanos razonamientos, que es lo que decía, su necio corazón, ¿sí? Sus razonamientos vanos, que es lo que también nos habla Efesios, que ahorita lo vamos a ver, que no andemos en la vanidad de nuestra mente como los gentiles andan. ¿Sí? Exactamente, o sea, yendo de un lado a otro, siguiendo las cosas que no convienen, siendo egoístas, estando en fornicación, estando en etcétera, 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 el resultado de una mente reprobada, una mente que sacó a Dios de su mente. En lugar de vivir mirando a Dios, el hombre anduvo mirándose a sí mismo, ¿sí? Y como todo hombre que no mira hacia dónde va, cayó. Y eso fue lo que le pasó al hombre, ¿sí? Versículo 24, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, ¿sí? En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Fíjate lo que dice, por lo cual, ¿qué significa esto? Como consecuencia, exactamente, para, otra vez, los que dicen, no, es que el hombre nació queriéndolo hacer todo este mundo. No, el hombre fue desarrollándose o fue endureciéndose hacia Dios conforme avanza y rechaza a Dios, ¿sí? Pero no nació de esta manera. Dios los entregó, no porque ellos nacieran así, no que ellos nacieran reprobados. Nacieron sí manchados de pecado, y todo lo que hicieran no iba a equivaler a nada, y ese va a ser el punto, ese es el punto de Pablo de aquí hasta el 3.
¿sí? Mostrar que todo lo que tú hagas en ti mismo, ya sea sin la ley o con la ley, no va a ser acepto delante de Dios. Necesitas la justicia de Él, necesitas a Cristo. Ese es el punto. No te deprimas con esto. ¿Sí? No, los abandonó, o sea, los dejó, sí. Sí, exactamente. Entonces, cuando decidimos no estar en comunicación con Cristo, porque no es que nos castigue, sino que nosotros por imprudencia, por tontería, los dejó a las consecuencias de sus propias decisiones. Eso. Entonces dice, por lo cual los entregó a la inmundicia. Vamos a ver esta palabra, Dios los entregó, Dios los dio, sí, pero lo vamos a ver como resultado de algo que hicieron previo, ¿sí? Y toda la raíz de todas estas cosas que vemos de que Dios los entregó, Dios los dio, Dios los entregó a una mente reprobada, va a ser como raíz, a consecuencia, perdón, de esta raíz, de habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, ¿sí? Esta es la raíz de toda la idolatría, de todo lo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Cambiaron la gloria de Dios haciendo esto, conociéndolo, no lo glorificaron, sino que cambiaron su gloria, ¿sí? Y dice, por esto Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos, y debido a esto Dios los entregó. Dios dijo, ok, te dejo hacer lo que quieras hacer. Y sabemos lo que sucedió. Vemos aquí que en lugar de que Dios manipulara sus decisiones y les dijera qué hacer, como unas personas llegan a decir, Dios manipula tus decisiones, Dios manipula, si Dios te controla, Dios, Dios dijo quiénes iban a y quiénes no, ¿sí? No estamos viendo eso. Estamos viendo que Él los entregó a la inmundicia. ¿Ok? ¿Quieren andar en la inmundicia? Ahí está, ¿sí? Ustedes saben. A ver cómo los trata su Dios. Hazte cuenta que está Dios diciendo. En Isaías y Jeremías, Dios se burla de los dioses falsos. Vamos a ver unas cuantas de esas porque me dio mucha risa cuando las estaba buscando. Vamos a Isaías. Fíjate cómo Dios reta a los dioses falsos en aquel entonces, en Israel. Isaías 44. Vamos a Isaías 44. Bueno, están esperando que yo vaya. Isaías 44, 6. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como yo hago desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles, lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Fíjate, llega hasta el versículo... Bueno, voy a entrarme unas cuantas. Los formadores de imágenes, de talla, todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil. Fíjate, lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? Dice Dios. ¿Quién formó un Dios? ¿Sí? ¿Quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados porque los artífices, o sea, los que hacen los dioses, los artefactos, ¿sí? Mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán y se asombrarán y serán avergonzados a una. Y vamos a leerlo hasta ahí. Vamos a Isaías 46. 46. Ajá. Y si te fijas bien, si lees la Biblia te vas a dar cuenta de que eso es el problema del hombre siempre, e incluso hoy en día. O sea, el hombre se exalta a sí mismo, el hombre piensa mucho de sí mismo, hace ahora, hasta su trabajo lo hace su ídolo, ¿sí? Se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas de cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oídme, oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas yo os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran.
Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. O sea, Dios está retando y diciendo aquí al pueblo de Israel, les está diciendo, o sea, ¿qué onda con sus dioses? Sus dioses les hablan, les gritan, ustedes los hicieron, ustedes les están hablando y estos no responden. Están en el mismo lugar donde ustedes los dejaron, ¿sí? No los libra de la tribulación. ¿Quién es el único Dios que libra de la tribulación? Dios, nuestro Dios. Cambiaron la gloria de Dios por la gloria del hombre, semejanza del hombre. Hicieron, vemos en Israel, un becerro de oro, de cuadrúpedos, ¿sí? De reptiles, vemos en el antiguo Egipto, vemos en varias civilizaciones adoraban, bueno, incluso no trae tan lejos, aquí en México, el dios serpiente, ¿sí? De reptiles, ¿sí? Uh-huh. Sí. No, porque yo acabo de recibir un WhatsApp donde me ponen, pues como yo tengo 73 años, en los años 60, artistas muy famosos, ¿verdad? Mujeres y hombres, de cómo estaban y cómo están ahora. Uh-huh. Y pues es pasajero temporal todo eso. Sí, pues sí, se marchita, se va. Exactamente. Como las flores. Entonces vamos a leer otro, Jeremías 10. Vemos otro ejemplo también de esto. ¿Cuántos conocen la vida de Elías? Elías, ¿sí? Que tuvo una confrontación con los profetas de Baal en el monte Carmelo. Ahorita lo leemos rapidito, está chistoso también. Cómo se burla Elías de la idolatría de ellos. Dice, oíd la palabra, esto es Jeremías, la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, o sea, idolatría, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Dios burlándose de de la idolatría, de los dioses falsos. Vamos a Primera de Reyes. Espero, tenía pensado acabar el día de hoy con Roma, ¿eh? Parece que no. Vamos a Primera de Reyes. 18. 18. Vámonos al versículo 20. Elías y los profetas de Baal. Bueno, te lo cuento rápido. Elías reta a los profetas y les empieza a decir de que, bueno, vamos a hacer esto para ver quién es el mero bueno. ¿Sí? Vamos a poner hacer un altar, poner ahí un sacrificio, y que el Dios verdadero responda por fuego. ¿Sí? Ustedes primero. Pasan los profetas de Baal y entonces empiezan ellos a clamar, ¿sí? Empiezan ellos a hablarle a Baal, ¿sí? Y aquí de hecho está, invocad luego vosotros el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho, o sea, para ver quién era el mero bueno. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey, bla, 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 ¿sí? Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y aconteció el mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, grítenle más fuerte, ¿sí? Gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, o hay que despertarle, ¿sí? Y cómo los toreaba a estos. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, se cortaban, ¿sí? Y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar, preparó, luego les dijo, échenle agua a mi altar,
póngamela más difícil todavía, ¿sí? Y luego dice, lo hicieron varias veces. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, te animo a que, ya tené como de congreso de jóvenes, y te reto, ¿sí? Dice, te animo a leer la historia, está bien padre. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová. Dice: respóndeme para que conozca este pueblo que tú eres Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña y hasta las piedras, ¿sí? Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no se escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. ¿Sí? Entonces, esto fue lo que pasó en el Monte Carmelo. Está padre la historia, a mí me gusta mucho esta historia. ¿Cómo? Sí, fuego consumidor. Cómo respondió con fuego Dios a estas personas para mostrar que Él es Dios sobre cualquier Dios falso. ¿Sí? Entonces, Dios los entregó a las concupiscencias de sus corazones. ¿Sí? El pecado es el resultado de perseguir el deseo de tu corazón. Ojo, ¿sí? El deseo de tu corazón. El pecado es pecado perseguir el deseo de tu corazón sin considerar a Dios. ¿Sí? Sin considerar a Dios en la ecuación, sin tenerlo en cuenta. Eso es pecado, o sea, ir en la vanidad de tu mente, a donde yo quiero ir. ¿Sí? Les hablaba también de eso, o sea, no es una idea bíblica de eso de tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Sí? No es eso, no es eso lo que Dios dice que quiere que hagamos. Él quiere que hagamos lo que Él quiere hacer en nosotros, para nosotros, lo que Él tiene preparado para nosotros, en la dirección que Él te está dando. Una forma de decirlo mejor sería: tú puedes hacer todo lo que Dios quiere que tú hagas, lo que Dios te ha equipado para hacer, lo que Dios te está mandando a hacer, lo que Dios te está llevando o llamando a hacer. Para eso sí puedes hacer lo que tú quieres, o sea, en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque a pesar de que tú no tengas el talento, la habilidad, si Dios te está llamando a ese lugar, si Dios te está llamando a eso, Él te lo va a dar, Él te lo va a poner, ¿sí? Entonces, vemos 1 Juan 2:15, hablando del deseo de los ojos, de la gloria, el deseo de la gloria. Por eso es que les mencionaba esto de que el deseo del corazón, sin considerar a Dios, es pues, como pecado, es pecado. Fíjense, 1 Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, sino si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No el amor al Padre, el amor del Padre. O sea, esta actitud de amar al mundo y las cosas que están en el mundo es de alguien que no conoce el amor de Dios, que no está todavía dentro de la familia de Dios. Ahora, también les mencionaba, es posible ser cristiano, es posible estar en Cristo y andar en la vanidad de nuestra mente. No es recomendable, es tonto, pero es posible. ¿Sí? Por eso Pablo les dice a los creyentes: no anden en la vanidad de su mente, como los gentiles. ¿Sí? Entonces, esta actitud de amar al mundo y las cosas que están en el mundo es una actitud de alguien que no tiene el amor del Padre, de una persona, si estás en Cristo, que no entiende el amor del Padre. ¿Sí? Porque todo lo que hay en el mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Sí? O sea, la gloria del hombre, el buscar gloria, el buscar, ¿sí? Gloria propia. Un ejemplo, a veces estoy en contra de los estudios, estoy en contra de eso. De hecho, si vas a estudiar, estudie bien y estúdiale, ¿sí? Pero a veces una persona hace sus estudios de que, no, pues voy a esto y luego voy a aquello, sí, y luego lo hace su Dios, lo persigue. ¿Por qué? Porque me va a dar reconocimiento ante todos los demás, porque me va a hacer de que pues, pueda parar el cuello y decir: yo soy esto, yo soy aquello. O sea, entonces, eso no es para lo que estamos llamados. Si vas a estudiar, estudia para ser el mejor en lo que estás haciendo, no para levantarte el cuello y para ser mejor que los demás, en el sentido de aplastarlos y sentirte superior a alguien más. Eso es vanagloria. Eso es perseguir el viento, como dice Eclesiastés.
y no proviene esto del Padre, ¿sí? Sino del mundo. O sea, te digo, y si una persona que está en Cristo está así, es porque aún no ha entendido el amor del Padre, es porque vive en el aquí y el ahora, y que para él nada más es esta vida, y ya. Lo que pueda llegar a esta vida, lo que pueda ver y que me guste de esta vida, no tiene los ojos o la mente establecida en lo que sigue, en lo eterno, ¿sí? Entonces, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ok? Entonces, en contraste con esto, con esto que te digo del seguir tus propios deseos sin considerar a Dios, ¿sí? Está el Salmo 37:4. Ay, me hubiera ido ahí de una vez. El Salmo 37:4. Que lo conocen. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él las peticiones de tu corazón, ¿sí? Hay personas que llegan a hablar acerca del corazón y dicen, no, es que el corazón es malvado y que no sé qué. Y sí, si no tiene a Cristo, si no está Cristo en él, ¿sí? Pero cuando te estás deleitando en Dios, ¿sí? Él cumple los deseos de tu corazón. Ahora, la pregunta, cuando tú estás en Cristo, no es, ¿seré yo? ¿Será Dios? Sino, ¿me estoy deleitando en Cristo? ¿Me estoy deleitando en Dios? Si la respuesta es sí, entonces sí sigue el deseo de tu corazón, ¿sí? Porque estás considerando a Dios, estás pasando tiempo con Él. Si no, entonces allí sí pregúntate, ¿sí será Dios o no será Dios? ¿Sí? Entonces, es en el deleitarse a sí mismo en Jehová que puedes confiar los deseos de tu corazón. Si no, no los confíes. Y de hecho vas a sentir una incomodidad, ¿sí? Ok, bueno, entonces regresamos a Romanos 1. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos. Llevamos 51 minutos de clase. Entonces el problema de la humanidad no es que tenga deseos o sueños o pasiones. El problema es que no consideran a Dios para ellos, ¿sí? Eso es lo que es pecado, eso es lo que está mal, ¿sí? Bueno, considera a Dios en todo, considéralo en todo. Él sabe mejor, Él sabe las cosas, Él sabe hacia dónde es mejor ir, ¿sí? Ya que cambiaron, Él es omnisciente, yo no. Ya que cambiaron la verdad, pero a veces, sí, sí. Es que a veces es de que no, yo quiero hacer esto y ahí ya te amachinas y ya no considero a Dios en esto. Bueno, tú sabes. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito, versículo 25, por los siglos. Amén. ¿Sí? Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron o rindieron culto a la criatura en lugar del Creador. Sí, ya lo mencionaba esto hace ratito. La mala doctrina, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. La mala doctrina produce mal comportamiento, que es lo que vamos a ver más adelante todavía. Los entregó a pasiones vergonzosas, ¿sí? La verdad es cambiada por cuando la verdad es cambiada por la mentira, toda clase de falsa adoración y mal comportamiento pueden ser justificados, que era lo que les mencionaba. O sea, si mi Dios lo hace, cuando lo consideraban aquellas personas de antaño, si mi Dios es inmoral, si mi Dios es deshonesto, ¿por qué yo no? ¿Sí? Dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Sí? Se sirvieron a sí mismos, sirvieron a la creación. ¿Sí? Y cuando habla del Creador, este Creador habla de Jesús también. O sea, Él es el Creador. Este Creador hizo todo mediante Jesucristo. ¿Sí? ¿Me iré a esos versículos? No. El punto de Pablo escribiendo esto a los romanos es porque ellos pensaban, nosotros somos los romanos, ¿sí? Nosotros somos la ciudad importante de todo este imperio. ¿Por qué? ¿Bajo cuál imperio vivió Pablo? ¿El imperio romano? Entonces, ¿cuál era la ciudad capital? ¿Sí? La mera buena, donde estaba el emperador, Roma, exactamente. Entonces Pablo escribe de esta manera porque ellos pensaban, probablemente, nosotros somos los romanos, nosotros somos los civilizados, nosotros somos los que tenemos virtudes, nosotros somos los que somos dignos de alabanza, somos los que tenemos autoridad, ¿sí? Los emperadores, somos los que tenemos el arte, todos los demás son los que tienen inmoralidad, son los paganos, todos los demás, son los incultos, ellos, nosotros no.
Y Pablo les dice, la ira de Dios es revelada incluso contra ustedes también, no nada más para los incultos, no nada más hacia los no griegos, sino también a ustedes, porque desde el principio de la creación esto es lo que pasó. El hombre rechazó a Dios y su verdad, ¿sí? Y la cambió por mentira y adoró a la creación sobre al Creador. ¿Sí? Y esa es la causa del por qué muchas cosas malas suceden. Es la causa de la maldición de este mundo. Adán y Eva querían ser como Dios, ¿sí? Y por eso es que vemos, o por eso es que debemos odiar el pecado. ¿Sí? De hecho, estábamos leyendo un salmo, no me acuerdo qué eran salmos, pero el plan de lectura, ¿sí? Decía, el que ama a Jehová aborrezca el mal. ¿Sí? Eso es amar, parte de lo que es amar a Dios es aborrecer el mal, porque Dios aborrece el mal. No vas a amar algo que Dios aborrece. No estás amando a Dios, al Dios de la Biblia. No es el Dios de la Biblia el que estás amando, porque el Dios de la Biblia está diciendo una cosa y tú estás diciendo otra, entonces... ¿Sí? El mal, no al malhechor, porque Dios ama al malhechor. Pues Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Entonces, pues, ¿quién lo dijo? Eso. Mucho más ahora, ¿sí? Siendo salvos por su sangre, seremos de la ira. Y no solamente, sino que ¡Ay, Jesús! Anda en fuego, anda en fuego. Bueno, entonces, ese es el versículo 25. Yo creo que sí en 15 minutos sí hago al 32. Por esto los entregó Dios a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural del que es contra naturaleza. ¿Sí? Cuando el pecado entró al mundo, sí, este pecado cambió cosas. El pecado no es natural. Ahora, antes de seguir nada más rápidamente, todos estamos en la misma página. Bueno, de todos modos está el audio. Sí, está el audio. Mejor ni me detengo. Para terminar, está el audio. Escúchenlo, vuelvan a escuchar, vuelvan a escuchar. Bueno. Ok, entonces, cuando el pecado entró al mundo, cambió cosas. No sé si tú habías puesto atención, pero en el principio, tanto hombre como animal era vegetariano. ¿Sí? Dios dio al hombre y al animal toda planta verde para comer. ¿Sí? Entra el pecado y es cuando empezamos a ver, de hecho, Dios es el que mata al primer animal para cubrir a Adán y Eva y para mostrarles que había que morir alguien para cubrirlos a ellos, profetizando de la muerte de Jesús. Pero después de eso es que empieza a ver lo que es el animal carnívoro. Previo a eso, entonces el pecado empezó a hacer cambios, empezó a cambiar cosas en el humano y en cuanto a lo físico, porque espiritualmente pues murió inmediatamente el hombre, pero en cuanto a lo físico empezó a tomar como que mayor impacto en el hombre. Un ejemplo de eso es por qué Dios le mandaba a los hombres a que tuvieran relaciones con parientes. Y es porque todavía no estaba tan corrompido su cuerpo, tan corrupto su cuerpo, que se llegaran a hacer las deformaciones que hoy en día vemos. Más adelante en la Biblia vemos que Dios dice, párenlo, ya no lo hagan, ¿sí? Pero al principio, pues les dice, háganlo, pues, ¿cómo más iban a poblar la tierra? Entonces, por esta razón Dios los entregó, no por una declaración de reprobación desde antes de la fundación del mundo, sino por haber rechazado el conocimiento dado a ellos, ¿sí? Por esta razón, por esto, ¿sí? ¿Qué esto? Todo esto de atrás. Los entregó a pasiones vergonzosas. Vemos que las acciones de la persona tienen un efecto en el cómo Dios la trata, ¿sí? Por esta razón, en este caso, vemos eso. Al decir que las mujeres cambiaron el uso natural, muestra que el lesbianismo es una decisión y no el resultado de un nacimiento natural. Pues también esto nos muestra que el lesbianismo, en este caso cuando habla acerca de las mujeres, algunas mujeres cambiaron el uso natural, ¿sí? Nos está diciendo que el lesbianismo es algo que no es natural, ¿sí? Va contra la naturaleza. Versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. O sea, ya no me sirve ya no la uso, obviamente una mujer no se usa, pero dejando el uso natural de la mujer, habla de cómo se metió con hombres. O sea, el hombre reemplazó a la mujer en el papel que la mujer jugaba dentro de la relación entre hombre y mujer. ¿Qué onda? Y esa es una cosa que siempre me acuerdo de cómo Satanás ha intentado degradar a la mujer, quitarle lugar, hacerla menos.
desde el principio, que vemos que dice, habrá enemistad entre tú, mujer, y la serpiente. Lo vimos les mencionaba también esto cuando les hablaba acerca de la mujer en el ministerio, y de cómo se han tomado incluso versículos bíblicos para hacer menos a la mujer, para hacerla algo, sí, algo de segunda, ¿cómo? Un instrumento, algo más. Tú nada más me sirves para criar hijos, tú nada más me sirves para hacer hijos, tú nada más me sirves para... ¿sí? Entonces, esto es algo que yo creo que Satanás ha hecho y hace todavía, o sea, el degradar a la mujer, el hacerla menos. Estaba hablando con los del estudio hace ratito, estaban hablando de algo y yo llegué ya a media plática, pero estaban hablando acerca de cómo al hombre le aplauden que tenga muchas mujeres, y a la mujer, si tiene varias personas, varias parejas, no, sí. Pero al hombre, no, es mi gallo, mi tigre, sí, mi mental, o sea, ¿qué onda? Es lo mismo, misma inmoralidad, ¿sí? Pero, ¿sí? Entonces, de igual manera, la homosexualidad es algo que no es natural, ¿sí? Y que es el resultado de una decisión y no el resultado de nacer de esa manera. Hablar de estos versículos en algunos lugares te podrías meter en la cárcel. Es algo interesante y alarmante como hoy en día es algo cuestionable. ¿Es algo bueno la homosexualidad? ¿Es algo bueno? ¿Es algo aceptable? ¿Sí? Te mencionaba, estamos por aborrecer el pecado. Estamos para amar al pecador, al homosexual también. Pero no significa entonces que le vas a aplaudir eso. ¿Sí? Dios lo ama mucho a esa persona, pero lo ama lo suficiente como para no dejarlo ahí. Al igual que te ama a ti en tu pecado, en lo que estás haciendo que también está mal. ¿Sí? Te ama lo suficiente como para no dejarte ahí, como para decirte, tú eres mejor que eso, tú ya no eres esto. Todo eso murió en la cruz. ¿Sí? Y ahora estás para vivir en la vida en el Espíritu, rechazar la impiedad, rechazar las pasiones, ¿sí? de carnal, las concupiscencias. Tito 2:11 nos dice eso, que la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, ¿sí? Enseñándonos que renunciando a la impiedad vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, eso es lo que hace la gracia de Dios. Para los que llegan a pensar que no, es una licencia para pecar, es que me permite ahora pecar, es que Dios me perdona. Sí, Dios te perdona, sí, Dios te ha perdonado, y sí, Dios ha lidiado con todos tus pecados, de todos tus pecados, y los ha castigado en alguien más, en la cruz de Jesús. Pero no significa eso, o eso no es, o la gracia, o el propósito de la gracia no es para que peques. Si te sacó de ahí, es para que ya no estés ahí. Entonces les mencionaba también esto, les daba un ejemplo de cómo sería tonto el estar en prisión, que te abrieran la puerta y te dijeran, eres libre, y dijeras, sí, soy libre, aquí me voy a quedar. Es eso es lo que las personas que saben o han escuchado el Evangelio y que han escuchado el Evangelio, lo han creído y siguen, ¿sí? en cosas deliberadamente, ¿sí? ¿No? Que ocasionalmente no llegues a fallar, porque pues, ¿quién de aquí que ya entró a la vida en Cristo no ha fallado? Todo, ¿sí? Entonces, como el que a veces se llega a mencionar la cultura y cómo era algo aceptable en la cultura esto de la homosexualidad, ¿sí? En la cultura de aquel tiempo. Y sí, de hecho había mucha homosexualidad y había mucha impureza y mucha inmoralidad en ese tiempo, en el tiempo de los romanos, en el tiempo de los griegos, ¿sí? Los grandes pensadores se metían con niños, con muchachos, ¿sí? Decía, ¿quién era? Sócrates o Aristóteles, decía de que nos sería mejor, o bueno, se escribía de ellos, perdón, nos sería mejor, ¿sí? Dejarnos ya de las mujeres y conformarnos con el amor de los muchachos como lo hace o Sócrates o Aristóteles, no me acuerdo, ¿sí? Entonces, esto es lo que pasó, o sea, quitaron a la mujer de su lugar y pusieron al hombre en su lugar, y no, como dice el pastor Bobby, dice también Andrew Womack, o sea, si quieres saber qué eres, fíjate en tu plomería, ¿sí? Y ahí te vas a dar cuenta, en tu sistema de plomería. ¿Sí? Entonces, te digo, a veces se llega a mencionar, y es algo alarmante decir, el que se cuestione esto de que es bueno, es aceptable, ¿sí? Se llega a mencionar la cultura y cómo era aceptable en aquel tiempo, y pues el que algo sea aceptable no significa que sea correcto. Como la típica frase de la mamá, ¿y si todos se avientan del puente?
¿Tú también te vas a aventar? Ese no lo decía mamá. Y si todos se andan aventando ya, ¿tú también te vas a aventar? No. ¿Sí? Como que claro. Y recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío. ¿Sí? En sí mismos la retribución. O sea, recibieron una recompensa por lo que hicieron. Estas personas, estos hombres, en este caso lo está mencionando. Ahora, estos se llega a mencionar en cuanto a enfermedades de transmisión sexual. Bueno, una recompensa. Sí, o sea, es consecuencia, ¿sí? Una paga por sus actos, una consecuencia por sus actos. Y les digo, usualmente se enseña que esto habla acerca de enfermedades de transmisión sexual. Y sí tiene que ver con, pero no es exclusivo de la homosexualidad. También en fornicación, que es de hombre y mujer, hay enfermedades de transmisión sexual. Entonces, aquí nos está hablando de algo, posiblemente de algo específico, que ya les había mencionado en otra ocasión. En cuanto a lo de, en Gálatas, cuando le dice, ojalá se mutilasen, ¿sí? Ojalá se cortasen. ¿Por qué? Porque se adoraba de aquella manera, o de esa manera, a cierta diosa, los hombres, específicamente los hombres, se hacían eunucos. ¿Sí? Entonces, en cuanto a esto de la retribución, pues se está hablando en contexto de ¿qué? ¿Qué es lo que estaba antes? ¿De qué está hablando? Idolatría. Idolatría. Entonces, idolatría con inmoralidad sexual, ¿a qué nos lleva? A estas religiones en las cuales los hombres se mutilaban, ¿sí? Entonces recibieron el pago, la retribución de su extravío. ¿Qué extravío? El que estaban haciendo, ¿sí? En ese momento de meterse con hombres con hombres, en la lascivia, ¿sí? De dejar el uso natural de la mujer y de idolatría, en el contexto de idolatría. Entonces, posiblemente esté hablando acerca de eso, de mutilación del miembro masculino. Entonces, y ahora sí llegamos a el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Sí llegamos a ese versículo, bien. ¿Sí? Dios los entregó a una mente reprobada. Les mencionaba, les voy a enseñar. Para no meterme acá la King James. Aquí lo tengo. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y aquí dice, como no quisieron retener a Dios en su conocimiento, ¿sí? Eso fue el resultado. Ese fue el resultado. Los entregó a una mente reprobada. Ellos no quisieron retener a Dios en su conocimiento, en su mente, y por eso Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Ok? Entonces, ellos no quisieron retener a Dios en su mente, Dios salió de sus mentes. Una vez más lo digo, ellos no quisieron retener a Dios en su mente, entonces Dios salió de su mente. Lo cual explica la hostilidad del mundo, o sea, el por qué el mundo es tan, o sea, en cuanto a veces inclinaciones egoístas, cosas malas, ¿sí? No retienen a Dios en su mente, no quieren tener nada que ver con Dios, lo sacan fuera y el resultado es, ok, bueno, se desvían, ¿sí? Dios básicamente, o sea, no te va a forzar y dice, ok, ¿tú quieres darle a eso? Dale, ¿sí? Los deja, los abandona, pero no sin antes haberle dado o tratado de llegarle luz a ellos, de hacerse conocido a ellos, cosa que hace a través de la creación y cosa que hace a través de nosotros, que le presentamos el Evangelio al mundo perdido, al mundo reprobado, al mundo que no quiere tener nada que ver con Dios en su mente. El mundo, hasta a veces cristianos, no quieren considerar a Dios, no les gusta el consejo de Dios, no quieren el consejo de Dios porque saben que lo que están haciendo no está bien y Dios les va a decir, cámbialo. Y dicen, no, yo no quiero cambiar. ¿Sí? Entonces es eso, no es porque Dios los haya forzado a hacer eso, sino que ellos mismos se llegaron a este punto de, ok, Dios, no te quiero en mi mente, sal de mi mente, te rechazo. ¿Sí? Dice Dios, bueno, no te voy a forzar. Dios no forza la salvación a nadie. Entonces todos estamos reprobados sin Cristo, estamos sin Dios. 2 Corintios 13. 2 Corintios 13, vamos ahí, 2 Corintios 13:5. Fíjate lo que dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estés
reprobado. ¿Sí? Entonces, si Cristo no está en ti, eres reprobado. ¿Sí? Está reprobado. O sea, nada de lo que tú puedas hacer te da una calificación. ¿Qué es reprobado? Rápidamente. ¿Qué es reprobado? No pasaste. ¿Sí? En un sentido más cotidiano, en un sentido que todos conocemos, cuando fallas el examen, cuando no das una calificación, ¿qué pasa? Reprobaste. No diste una calificación aprobatoria. Entonces, reprobado es eso, no aceptable. Sin Cristo, eres no aceptable delante de Dios. Efesios 2:10 nos habla acerca de esto, de la condición en la que estábamos previo a Jesús. 2 dice 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, que vendría siendo entonces, estabas reprobado, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Sí? Esta era tu condición previo a Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Me encanta este versículo. Pero bueno, entonces regresamos a ¿qué significa reprobado? Algo no pasable, algo no aceptable, ¿sí? Algo que no dio una calificación aprobatoria. Y recuerda, no te olvides de la imagen más grande, ¿sí? Todo esto es un recuento de la historia. Todo esto es un recuento de cómo el hombre le ha demostrado a Dios que por sí mismo no da una calificación aprobada o aprobatoria, ¿sí? Delante de él. No da algo aceptable, no puede producir algo aceptable para ser justo, para ser salvo ante Dios, ¿sí? Entonces, esto era una mente reprobada. ¿Qué es lo que hacemos hoy en día con esto? Porque nosotros estando o entrando a la vida en Cristo, todavía tenemos que lidiar con algo aquí adentro. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Hoy en día, ahorita mismo, renovando nuestro entendimiento, renovando nuestra mente. ¿Por qué? Porque estaba reprobado, porque estaba acostumbrado a una manera de vivir, ¿sí? Y estamos reprogramándolo, renovándolo, ¿sí? Entonces, como veíamos en unas referencias que hicimos, es posible estar en Cristo y seguir en la vanidad de nuestra mente. Es tonto, no es lo correcto, ni lo conveniente, pero es posible, ¿sí? Entonces, a continuación, en el versículo 29, en adelante se nos da los resultados de una mente reprobada, ¿sí? Todos estos actos, ¿sí? Una mente reprobada, recuerda, estamos hablando de la imagen más grande del recuento de la historia y vemos esto en Génesis, donde vemos que Dios consideró al mundo como reprobado. Versículo 5, 6:5, Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del corazón de ellos era de continuo solamente mal, ¿sí? Hasta guarda tu corazón, exactamente, ¿sí? Porque de él mana la vida. Entonces, en este punto de ellos, ¿sí? Habían ya sacado a Dios de su mente, ellos no querían tener nada que ver con Dios, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace Dios? Pues, ira se les es manifestada. Sin embargo, vemos que uno de ellos, más bien, 8 de ellos fueron salvos, Noé y sus hijos, ¿sí? Más adelantito esto es lo que se ve de que Noé halló gracia delante de Dios, pero la humanidad en general, Dios la consideró reprobada, ¿sí? También Noé estaba manchado por el pecado, no era que estuviera absente, que hubiera ausencia de pecado en él, pero él no había rechazado el conocimiento de Dios, lo aceptó, obedeció a Dios e hizo el arca, ¿sí? Es otra vez lo que vemos desde antes, un poquito unos versículos antes. Hay unos que viven por fe, otros que retienen la verdad con injusticia, ¿ok? Entonces, cada que vemos en Romanos 1 que dice, ellos habiendo cambiado esto, ellos cambiaron la verdad de Dios, no quisieron tener a Dios, ¿sí? Recuerda, no se está refiriendo a nosotros específicamente, ¿sí? No significa, te mencionaba, que no seamos pecaminosos, no significa que no tengamos culpa, como lo que hablábamos de que uno es llamado justo, el otro es llamado injusto, ambos son culpables, si ambos eran culpables, y la única diferencia entre ellos dos es que uno vive por fe y el otro no, ¿sí? Y por eso uno es llamado justo y el otro es llamado injusto, porque uno vive por fe y la justicia es por fe, y el otro es llamado injusto porque no vive por fe, porque retiene
sino retiene más bien el conocimiento de Dios en injusticia, hoy en día siendo el Evangelio. Presentándose el Evangelio, dice, no lo quiero, no lo acepto, no, yo me voy a salvar, no, yo soy lo suficientemente bueno, yo no le hago nada, no le hago mal a nadie, ¿sí? Entonces, este es el periodo de tiempo, en esto de Romanos 1 es el periodo de tiempo, ¿sí?, en que el hombre fue dejado a sus propios caminos, como nos dice Hechos 14, 16 al 17, dice que Dios dejó en otro tiempo a los hombres que anduvieran en su propio camino, pero no los dejó sin testimonio, no los dejó así como, sin dejarles un testimonio de que Él existía, que es lo que vemos. Su eterno poder y deidad se podía ver desde la creación del mundo. Eso es lo que Él les dejó. Y ahí en Hechos 14 dice, les dio lluvia, les dio alimento, les dio esto, ¿sí? O sea, no se quedó sin testimonio. ¿Cuál fue el resultado de estas personas yendo en sus propios caminos? Génesis 6:5. Los pensamientos de su corazón eran hacia el mal. El hombre andando en la vanidad de su mente, o sea, una mente reprobada. Eso, ya la están cachando. Entonces, ¿a quiénes entregó Dios a pasiones vergonzosas? ¿A quiénes entregó Dios a la inmundicia? ¿Sí? ¿A quiénes entregó Dios a la lascivia de sus corazones? A estas personas que estábamos viendo en Génesis. De hecho, Jesús, cuando habla acerca del fin de los tiempos, dice como en los días de Noé. O sea, todavía no llegamos a la maldad de los días de Noé. ¿Sí? En las personas previo al diluvio. No olvides la imagen más grande. Pablo está estableciendo un argumento de la culpabilidad del hombre, tanto judío como gentil. Lidia con el judío en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Entonces, y hace un recuento de cómo desde el principio de la creación hay hombres que detienen la verdad con injusticia. Teniendo desde Matusalén, que ya les había hablado acerca de eso, del nombre de Matusalén, que significa su muerte traerá, hablando del juicio, ¿sí? Desde Matusalén, el hijo de Enoc, y que de hecho Enoc tuvo una revelación de eso y por eso anduvo con Dios y se fue el que fue traspuesto de aquí, ¿sí? Desde Matusalén hasta Enoc, 963 años, si no me equivoco, tuvieron para arrepentirse, porque ya estaba profetizado juicio contra impiedad y contra injusticia. Y se cumple lo que dice la Biblia acerca de Dios. Él es lento para la ira, lento para la ira. Porque a pesar de decirles, los voy a juzgar, desde Matusalén, desde que nace Matusalén, se tardó 963 años para juzgar, dándole tiempo a las personas desde Matusalén hasta Noé, el día del arca, el día del diluvio, ¿sí?, para que se arrepintiesen. Segunda de Pedro 2:1-5 nos dice que Noé era pregonero de justicia, o sea, él estaba diciéndole a las personas, arrepiéntanse, viene juicio. Así como Juan Bautista. Como Juan el Bautista, sí, más o menos, era otro ministerio, otras condiciones, pero sí, más o menos, que le decía generación de víboras a los fariseos. Entonces, estas personas rechazaron el conocimiento de Dios y prefirieron sus experiencias, su idolatría, ¿sí?, burlándose de mismo Noé. Pablo tampoco estaba diciendo, estas personas a las que he entregado una mente reprobada, que pues éramos también, o sea, estábamos nosotros reprobados previos a Cristo, nunca van a obtener una oportunidad de salvación. Hablando de las personas que estaban acá en Génesis 6, vemos que Dios ve al hombre y dice, está mal, es completamente malo, ¿sí? O sea, piensa nada más el mal, a excepción de Noé. Pero estos no los dejó sin oportunidad de arrepentirse, dándoles a Noé, pregonero de justicia. O sea, no significa que estas personas a las cuales se entregó una mente reprobada nunca van a recibir una oportunidad de salvación. ¿Sí? Pero es más difícil que una mente ya reprobada, una mente ya dura en cuanto a, un corazón duro en cuanto a Dios, pues lo reciba. No imposible, pero sí muy difícil, más difícil. Entonces, el entregarlos a una mente reprobada es que ha abandonado la idea de que estas personas pueden ser justas por ellas mismas. Es como si estas personas estuvieran probando su valor, estuvieran probando que valen algo, estas personas previo al diluvio, las que se habla aquí en Romanos 1. ¿Sí? Como cuando una persona es liberada de prisión y le dan libertad condicional. ¿Sí? ¿Qué pasa si quebranta la libertad condicional? Va para adentro otra vez, ¿sí? No eres digno de ella, vas de regreso a prisión. Esa es la idea, el hombre trajo el pecado al mundo y durante el tiempo de libertad condicional, ¿sí?, en el que anduvieron en sus propios caminos, Dios los observó y los entregó varias veces a varias cosas. Los entregó a pasiones vergonzosas, los entregó a la lascivia de sus corazones y al final, a una mente reprobada, una mente que dijo,
Dios, salte de mi mente, yo no te quiero, ¿sí? Dios los abandonó en su pecado. 2 Corintios 10:5 dice que estamos para echar abajo argumentos, que esa palabra significa imaginaciones, es la famosa de derribando fortalezas, ¿sí se acuerdan? 2 Corintios 10:5, ya no me voy a ir ahí para no perder tiempo. Estamos para derribar argumentos o imaginaciones y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿sí? Y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así es como debemos operar estando en Cristo. En Romanos 1:28 vemos que ellos no quisieron retener en el conocimiento a Dios, no quisieron tomarlo en cuenta. 2 Corintios 13:5, como ya lo leímos, nos dice que nosotros menos Cristo es igual a reprobados, ¿sí? Él es el que nos da la calificación aprobada. Efesios 1:6 nos dice esto, que somos aceptos en el amado, no fuera de él. Y esa es la clave de Efesios 1, cuando lees en, te está hablando de algo, ¿sí? Todas esas cosas que están ahí, el decir que fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo, se me fue una S por ahí, es que dije, fuiste escogido, pero bueno, fuisteis, es que quería decir fuisteis. Cuando dice que fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo, no dice eso. ¿Sí sabías que no dice eso? Dice, fuiste escogido en Él desde antes de la fundación del mundo. Tú no fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. Fuiste escogido en, ¿dónde? En Él. ¿Sí? Es ahí donde eres escogido. Fuera de Él, no. Ya vemos que no aprueba. ¿Sí? Entonces, ajá, exactamente. No está hablando de tiempo en sí, tanto, o sea, sí menciona tiempo, pero está hablando de en dónde fuiste escogido y después menciona el tiempo. ¿Sí? Fuera de Él no eres escogido, no estás escogido. Dios no te escogió desde antes de la fundación del mundo a ti, escogió a Cristo, te escogió en Él. Fuera de Él, no. Y todas las cosas, exactamente, todas las cosas, lo que son las bendiciones subimos bendecidos con toda bendición espiritual, punto, eso no dice. Dice en Él, ¿sí? Fuera de Él no tienes todas las bendiciones, ¿sí? No tienes toda bendición espiritual. Fuera de Él no ves todas las cosas que vemos en Efesios 1, de que fuiste acepto en el amado. No fuiste acepto en ti mismo, acepto en el amado, ¿sí? Entonces, como ya lo mencionamos, esto es un recuento de la historia del hombre y del momento en el que Dios entregó a la humanidad a una mente reprobada. Aquí no había un Israel, aquí no había una nación escogida, ni tampoco vemos aquí desde previo al diluvio e incluso desde Génesis 1 hasta Génesis 11, no vemos ningún plan de salvación desarrollándose. Sabemos nada más unas cosas que se mencionan, pedacitos, ¿sí? Vemos genealogías. Todo lo que vemos es Caín y Abel ofreciendo sacrificios a Dios. Y es todo. Fuera de eso, de ahí hasta Abraham, previo a eso, no ves algún plan de salvación desarrollándose, ¿sí? No significa que no lo hubiera, pues Jesús es el Cordero Inmolado, ¿sí? Desde antes de la fundación del mundo. O sea, planeado esto desde antes de la fundación del mundo. Entonces, es como si la humanidad tuviera que probarse a sí misma, o Dios estaba dejando que la humanidad se probara a sí misma como reprobada, como no puedo yo misma, no puedo yo mismo, más bien, ¿sí? Después vemos el nacimiento de la nación de Israel y eventualmente la llegada de la ley. Dios toma esta nación, les da privilegios y ventaja, ¿sí? Cosa que vamos a ver más adelante en Romanos 3 y en Romanos 9. Dios les da la ley para mostrar el conocimiento del pecado, porque aparentemente nadie en Génesis, generalmente hablando, sabía qué era el pecado y la justicia. ¿Sí? El pecado seguía reinando en ellos, pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. Ellos no tenían un conocimiento de pecado, ellos no sabían que lo que estaban haciendo era pecado. ¿Sí? Pablo dice en Romanos 7, yo no hubiera sabido qué era la codicia, ¿sí? Si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Sí? Bueno, entonces, ya, ahí la dejo. Lo demás, pues, es resultado de... Yo quería terminar, pero bueno, ahí la dejo, porque si no me va a tardar una media hora más, entonces, ya quedó. Sí me tardé los 15 minutos que quería, 20 minutos, nos vemos, hasta luego. Todo esto, te digo, ya aquí termina.
versículo 28. Todavía me faltaron varias cosas del versículo 28, pero lo vemos en la siguiente, rapidito, y ya entramos al 2. Primero Dios. Entonces, todo esto es para darte cuenta, no es para deprimirte, sino para que te des cuenta y aprecies todavía más la condición en la que estabas y cómo no podías salvarte a ti mismo. No había nada en ti, nada, por más bonito y más aceptable ante la sociedad que pareciera, nada había en ti que te hiciera acepto delante de Dios aparte de Cristo. Y es para mostrarte esto es para mostrarte históricamente de que, no, si yo hubiera estado en los tiempos de Noé, sí lo hubiera aceptado, ¿sí? O en los tiempos de Jesús, ¿sí? Pudiste haber también caído en ese grupo de personas que retuvieron la verdad en injusticia. Entonces, agradece dónde estás, qué es lo que has recibido, lo que ha hecho Cristo en ti y por ti. Y pues sí, vamos a orar, vámonos y ya nos despedimos, tomamos agua porque hace un chorro de calor. Pero bueno, Padre, te doy gracias porque tú eres tan bueno. Gracias porque tu misericordia es para siempre. Gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Gracias porque pudimos avanzar varios versículos y casi terminar el capítulo 1. Gracias, Señor, porque tú traes a memoria todos los versículos usados, incluso ya sea que estén oyendo o no el audio, y que tú aún traes más versículos a las vidas de estas personas que están oyendo, que tú transformas la información que salió de mi boca, que es revelación para mí, y la haces revelación en ellos, en sus corazones, Señor, que tú alumbras su entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos porque tú eres bueno. Amén.